¿Sí? Muy bien. 2. ¿Qué tenemos? Una niña que tenía leucemia porque tenemos blastos en más del 20%. Ese es un excelente criterio. ¿Qué más tenemos? Citopenias. Las 3 series están en la desgracia. Porque hemos hecho los rojos, porque dentro de los leucocitos le tenían que quitar los blastos. O sea, como tenían 40% de blastos, los leucocitos que tenía, ¿cómo se dice? Eran pues, la mayor parte ya se volvían casi nada. Y, o sea, los linfocitos eran todos blastos e inclusive los que habían contado como neutrófilos. ¿Y qué nos decía el inmunofenotipo? Que esas células eran inmaduras, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, tienen que explicarme también, sería una buena opción que me digan por qué las plaquetas estaban bajas, por qué la serie roja estaba disminuida. Si no creían que los leucocitos estaban disminuidos, no hay problema, se los puedo perdonar. Pero yo creo que por lo menos necesitamos 3 explicaciones que tengan sentido, ¿no es cierto? Una que tiene sentido es, no deben existir blastos en sangre periférica, pero cuando tienes más de 20% de blastos, el diagnóstico es una leucemia aguda. Sí, algo que vaya por la ruta de que saben de qué están hablando, ¿no es cierto? Ya, muy bien. 3 explicaciones que tengan sentido. ¿Listo? 3. ¿Qué teníamos? Un paciente con neutropenia. ¿De qué tipo? Moderada. ¿Cuánto salían? 800. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué significa este resultado? ¿Qué significa? Que mi paciente está a nada de conseguirse una infección moderada por lo menos. Y entonces, ¿qué más significa esto? Que ya le tengo que dar profilaxis. Mi paciente tiene... Oh, no, así lo van a dejar así, que se vaya a su casa. Al menos le han puesto mascarilla. O sea, no lo pueden dejar al paciente con neutropenia libremente. Ya, si estaba con neutropenia y fiebre, había que hospitalizarlo de una. O sea, ese es motivo de hospitalización. Pero se recuerdan que decía, si hay neutropenia se debe iniciar profilaxis antibiótica. Si es un paciente oncohematológico, hay que iniciar además profilaxis contra virus. Algo había que hacer, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si era moderada, ¿no es cierto? Entonces teníamos neutropenia moderada y alguna cosa, más una cosa, algo tenían que hacer, ¿listo? Aunque sea que le hayan puesto máscara, ¿sí? Algo tenían que hacer con el paciente. ¿Qué decía acá en toda la vida de mi paciente? Así, el perfil de hierro. Parecía que el perfil de hierro era contraproducente, pero no era así. Es un paciente con una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la ferritina puede estar aumentada, ¿no es cierto? De hecho, estaba dentro de rangos normales, casi llegando al límite superior. Pero habíamos dicho que la ferritina se observaba en comparación ¿con quién? Con la saturación de transferrina. Normalmente no pedimos el dosaje de transferrina, pedimos la saturación, pero estaba extra. Si las cosas sobran no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, sí es un caso de ferropenia, porque en primer lugar el hierro estaba disminuido, en segundo lugar teníamos la saturación de transferrina disminuida, y esto, ¿no es cierto? Y decimos que la ferritina estaba dentro de rango normal de manera excesiva o aumentada por la inflamación del paciente, ¿no es cierto? Ya, si es que han puesto otra explicación, leeré qué cosa han explicado, pero tenemos 3, ¿cómo se dice? Explicaciones que tengan coherencia y lógica, ¿no es cierto? Ah, ya, porque por ejemplo otra que es perfectamente válida es la saturación de hierro, no la otra, la capacidad de fijación de hierro. Cuando la capacidad de fijación de hierro está alta, eso te está hablando de una anemia ferropénica. Entonces, si es que tienes hierro bajo con la saturación elevada, eso es ferropénica. Si tienes hierro normal y la saturación baja, eso es no ferropénica. Ya eso es otra cosa, es un problema para hematólogos. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de mi paciente enfermera? No es personal, pero está bastante asociado a personal que ha tenido algún tipo de estudio de salud, ¿no es cierto? Podrían ser ustedes también, no hay ningún problema, depende cuál toque en el examen. Pero generalmente es personal que tiene conocimiento de medicina. ¿Cuál era nuestro diagnóstico?
una tirotoxicosis facticia, porque tenía síntomas, porque la TSH estaba muy bajita, la T4 estaba elevada, y entonces sí, eso cuenta como un hipertiroidismo, sí, pero sin antecedentes y con sintomatología, pero teníamos la tiroglobulina, ¿en dónde? Sí. En el sótano. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa T4 no viene de esa tiroides está inhibida totalmente. Ya. Si no han puesto que tiene tirotoxicosis facticia, que es lo que tiene, vamos a considerar 3 explicaciones de por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué la TSH está como está? ¿Por qué la T4 está como está? ¿Y para qué servía la tiroglobulina, ¿no es cierto? Si me han explicado para qué sirve cada una de esas mediciones, tiene valor, pero se recuerdan que les dije, la tiroglobulina está asociada a la cantidad de hormonas tiroideas, T4 y T3. ¿Por qué? Porque si es que hay liberación de hormonas tiroideas, tiene que haber liberación de tiroglobulina, ¿no es cierto? Es como la congestión. Cuando hay niños, hay movilidades, pero si no hay movilidades, ¿habrá niños? Normalmente no, pues, ¿no es cierto? ¿Entendido? Más o menos. ¿Qué dice acá? Ya, una señora que tenía dispepsia, y según ella tenía un infarto, pero ustedes como niños responsables le han tomado un hemoglucotés que salió en 180. ¿Eso está mal? No, no está mal porque está dentro del rango, ¿no es cierto? Pero de todas maneras les preocupa, porque ya les dije, lo ideal sería que después de todas las comiditas no lleguemos a más de 140. O sea, se veía mal, pero no cumple criterio diagnóstico. Pero aún así le repitieron la glicemia en ayunas y también estaba mal, ¿no es cierto? Entonces, supongo que estarían sospechando que tu paciente tiene algún tipo de desregulación de los carbohidratos, ¿no es cierto? Prediabetes o diabetes. Pero para hacer la disquisición teníamos que hacer una prueba adicional. No puedes hacer diagnóstico con una sola prueba, ¿no es cierto? La mejor sería, el mejor rendimiento lo tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En ayunas, de 5 gramos. Test de tolerancia a la glucosa oral. ¿Y qué esperaban que tenga? Más de 140 a las 2 horas. Si no les gusta la prueba de tolerancia oral, porque sí es un poquito fastidiosa y molesta, y no había cita, ¿cuál era la otra opción? No. Hemoglobina glicosilada, porque ya has hecho 2 glicemias, ¿no es cierto? Entonces, y ahí nuevamente, ¿qué estaríamos esperando? Más de 6.5. Que esté más, ¿cierto? ¿Más que cuánto? 6.5. ¿O han cambiado la guía? No, es que se han cambiado la guía, criaturas, avísenme. Yo pensé que hasta marzo era 6.5, pero sí me arruinaron. Hay una guía que ha salido, como se dice, hace 2 semanas sobre una clase que ya hicimos. Pero no es mi culpa que no tampoco, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? Hemoglobina A1C mayor a 6.5. No, estoy equivocada. Bueno, sí. ¿Ha quedado claro? Muy bien, vamos a ver nuestra clasecita. Nuestra clasecita de hoy está bien bonita y sí, vamos a terminar. Muy bien. Entonces, ¿qué dice nuestra clasecita del día de hoy? ¿Había que poner los valores? Claro, glicemia es con valor, diabetes es con valores. Eso sí se los tienen que saber. Y cuando hagan la siguiente revisión de la ADA, van a decir, en la guía anterior se consideraban tales valores y en la guía actual estamos cambiando a tal por tal cosa, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se dice? Para diabetes sí es con valores, eso sí se las tienen que saber. ¿Por qué? No se van a poner a buscar la guía mientras están leyendo. No, pero, o sea, yo por ejemplo sí lo sé, pero la pregunta decía, ¿qué examen pedirías? Claro, pero recuerden ustedes que, ¿para qué piden el examen? Que ya les he dicho que cuando me responden por si acaso, ¿no es cierto? El examen ustedes lo están pidiendo esperando algo, ¿no es cierto? Por si acaso le podrían hacer anticuerpos anti-islote, pero ¿cumple criterios? No cumple. ¿Listo? Entonces ahí está el detalle de que ustedes los exámenes los están pidiendo esperando algo, ¿cierto? O sea, tú ya esperas que va a llegar. ¿Por qué? Porque si pides un examen
y no dices para qué lo pides, no tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, y ustedes, porque qué tal que te llega todo lo contrario de lo que tú estabas esperando. ¿Ahí qué haces? Entonces, por eso, tú el examen, y eso quiero que se acostumbren, o sea, cuando ustedes piden un examen, estoy esperando algo, para que luego cuando no sale como tú esperas, porque justamente estoy muy molesta, porque una paciente, ella es joven, le han hecho hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa, y tenía la hemoglobina glicosilada en cerca de 7, pero tenía una anemia horrible. Entonces, ¿para qué le han hecho la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Para que ustedes me saquen de quicio, ¿no es cierto? Con el por si acaso. ¿Por si acaso qué? Estaba casi en rango de transfusión. O sea, ¿qué hemoglobina glicosilada es esa? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso, los exámenes que pedimos es esperando qué. Porque si usted está esperando confirmar, tiene que decir, mi examen me tiene que decir tal cosa. Si no te dice tal cosa, ¿qué hacemos? Llamar a un médico. Entonces, vamos con perfil quirúrgico. Jóvenes, esto es bien controversial. Por favor, aquí lo que diga el cirujano está bien. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran cantidad de cirugías en todos los hospitales y muchas de ellas, jóvenes, son electivas. ¿Qué significa eso? Que no pasa nada con que al paciente lo operes hoy o lo operes en una semana o un mes, y muchas todavía de las cirugías electivas son por voluntad propia y no por patología. Entonces hay que tener en cuenta que todas las cirugías tienen riesgo. Ahora, nos estamos planteando la clase de hoy en base a personas que no son adultos frágiles y que están en la Asociación Americana de Anestesiología ha hecho una escala en lo que es por examen físico, ¿no es cierto? Esos pacientitos serían ASA 1 y ASA 2, o sea, los que están sanitos y los que tienen una enfermedad completamente controlada, ¿no es cierto? Mi pacientito tiene asma, pero tiene todos sus medicamentos, no tiene crisis y está tranquilito. Por ejemplo, un ASA 2 bien conocido es gestante. Ustedes dirán, pero la gestación es fisiológica. Sí, pero van a escuchar a muchos cirujanos que si la paciente está embarazada y la cirugía no es necesaria para mantener su vida actual, no se opera, porque incrementa un poco la mortalidad. Se espera que el 7% de las cirugías, o sea, 5% de todas las personas del planeta se operan aproximadamente en un año. O sea, aquí tengo 60, 50 y tantos, 50 pongamos. 5% son 2 personas. Ya he cumplido, sí, aquí fue el niño de la peritonitis, no sé, la otra clase. Aquí tengo un niño fracturado, que no sé si es que lo llegaron a operar o no, pero ya cumplí mi cuota, sí, ya cumplí. Entonces, el problema es que de estos, aproximadamente el 8% están en riesgo de morir. Obviamente estamos hablando de la población en general, donde hay personas que son abuelitos, hay personas que tienen una cirugía muy complicada, jóvenes. Si tienes una cirugía a corazón abierto, pues no es lo mismo a que te saquen un muñero. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la cirugía general. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí hay un problema bien serio. Muchas personas dicen que no deberíamos hacer exámenes prequirúrgicos, ¿listo? Pero si se encuentra uno de esos cirujanos, debe ser casi como los unicornios, porque la mayoría pide exámenes prequirúrgicos para prepararse. Una de las circunstancias más importantes de los prequirúrgicos es la hemoglobina, como vamos a ver en un momento. Pero ¿qué sucede? Muchas veces pasa esto de mi paciente de la glucosa. Se les encuentra la glucosa un poco alta. Entonces, hay que iniciar tratamiento, hay que iniciar el diagnóstico, no necesariamente. Entonces, esta es una circunstancia bien álgida. ¿Por qué? Porque dentro de no hay un estándar, no hay una cosa que yo les diga, esto se hace, esto no se hace, no. Ahí tiene que ver más o menos de también cómo se le ve al paciente. Entonces, muchas veces hay que solucionar algunas circunstancias antes de la cirugía. Una de esas es la anemia. Si la cirugía es electiva, el paciente no puede entrar con anemia. Eso sí, es de ley. Ese es el único parámetro claro que tenemos. Doctor, ¿y qué hacemos con la glucosa que está subida? Pero no tiene diabetes. Entonces, ahí se supone de que muchas veces los pacientitos no se pueden operar. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un examen de laboratorio que no está normal. Y algunos de esos exámenes de laboratorio no vienen ni al caso. Solamente fue ¿por qué? Por si acaso. Entonces, aquí sí
puede ser que muchos de los cirujanos jóvenes ya estén restringiendo algunas de estas evaluaciones, y si es que eso se está haciendo como protocolo en el área de cirugía, es aceptable. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro claro que te diga esto sí se hace, esto no se hace. Estamos trabajando con el perfil prequirúrgico más frecuente. Hay que tener en cuenta de que algunas de estas pruebas, por ejemplo, pueden alterar los exámenes de laboratorio, como por ejemplo la warfarina, donde sí me va a salir fuera del rango. Y en el caso de warfarina, tenemos que evaluar qué tanto riesgo de sangrado tiene la cirugía, porque si es una cirugía chiquita con muy poco riesgo, no se interrumpe. Si es que sí es una cirugía grande, una cirugía abierta, una cosa así, ahí sí necesita 5 días para que el INR se arregle un poquito y reinicias 48 horas después de haber terminado la cirugía. En el caso de ácido acetilsalicílico no intervendría. ¿Eso qué quiere? Esto lo vamos a poner al revés. O sea, si mi paciente llega para cirugía de emergencia y toma aspirina de toda la vida, su aspirina chiquita, ¿impedimos la cirugía? No. ¿Por qué? Porque solo va a perjudicarle al paciente cuando son cirugías grandes, ¿no es cierto? Neurocirugía, van a drenar un hematoma ahí sí. O si no, por ejemplo, ojito, donde, sobre todo en cámara posterior, si sangra, se arruinó. El sangrado hace que ese trozo de retina deje de funcionar y eso no lo vas a arreglar. Entonces ahí no es porque sangre mucho, no. Es porque cada gota es un peligro. Entonces por eso son situaciones especiales. ¿Qué es lo más importante, jóvenes? En lo que les he contado de mortalidad y exámenes prequirúrgicos, tiene más peso el tipo de cirugía que va a tener el paciente. ¿Listo? Eso sí puede cambiar el perfil o inclusive puede cambiar las indicaciones. ¿Por qué? Porque si es una cirugía de alto riesgo, va a cambiar las oportunidades del paciente de salir de cirugía. Entonces, estos son los exámenes que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender esto, jóvenes? Porque la mayor parte de pacientes no entra a sala si no tiene esto completo. Ustedes dirán, pero eso es rutina, la rutina normalita. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, no le aumenten cosas, ¿sí? Sí, déjenlo así chiquito para que lo tengan claro. ¿Cuál es el más importante de estos? El nivel de hemoglobina. El nivel de hemoglobina en una cirugía electiva debe ser corregido. Doctor, ¿y por qué siempre se toma hemoglobina? Muy sencillo. Necesitas prepararte para posibilidad de transfusión. Por ejemplo, hay muchas cirugías que tú ya sabes que va a sangrar. ¿Listo? Por ejemplo, una de ellas es el caso clínico, hipertrofia benigna de próstata. Ese paciente les ha tocado hipertrofia, cáncer. Hipertrofia ya. Entonces, ese paciente cuando lo operes va a sangrar y va a sangrar. De hecho, si pierde 3 o 4 puntos de hemoglobina, es normal, ¿no es cierto? Entonces, vienen ustedes en desesperación total y dicen, ha perdido 4 puntos de hemoglobina. ¿De que lo han operado? De próstata. Pues es lo que esperábamos. ¿Vamos a desesperarnos, morir y todo lo demás? No. Sino que vamos a tener que darle algunas veces terapia de suplementación con hierro y si es que se pasa de lo que esperamos de sangrado, ahí sí los tendríamos que transfundir, ¿no es cierto? Entonces si me dicen, doctora, ha sangrado los 4 puntos de anoche que lo han operado a esta mañana que es el control, ahí sí, criaturas, ahí sí transfundimos, al toque, ¿entendido? Entonces por eso tenemos que estar preparados con este de aquí, el grupo ABO y RH. De hecho, en cirugías donde vamos a esperar un sangrado importante, ya mandamos la compatibilidad. La compatibilidad nos toca la próxima semana, pero ¿qué hacemos? Le decimos, hágale grupo sanguíneo, factor RH y me compatibiliza una unidad de tal cosa que necesito. Entonces, ¿por qué? Porque si esa sangre está separada y sucede que el paciente sangra y tú dices, traigan la bolsa de sangre, lo único que hay que hacer es sacarla al refrigerador y llevarla a sala. ¿Listo? Jóvenes, no se pone sangre sin compatibilizar, pero eso es para bancos. Entonces, por eso es muy importante estar prevenidos. Y luego siempre viene la pregunta y dice, ¿y la sangre que nos compatibilizaron? Ya, tiene un tiempo de caducidad, o sea, más o menos, depende del hospital, te dan 3 días o 2 días, ¿no es cierto? Entonces, se lee, ¿el paciente se operó? Sí. ¿Estamos en qué día? Vamos a esperar hasta el segundo posquirúrgico, por si acaso se necesite de urgencia, ya se tiene compatibilizado. El paciente se fue de alta, la sangre regresa de nuevo a que alguien más la pueda utilizar. ¿Listo? Entonces, luego vamos a ver también lo que corresponde a el conteo de neutrófilos en estos casos. En el perfil de coagulación, los más importantes son TP y
TPTA. Es lo mismo que TPT, los usamos indistintamente, por eso no hay problema. Vamos a ver para qué sirve. Y el tiempo de sangría tiene indicación específica. ¿Se acuerdan cuál era la indicación específica? Si tienes plaquetas normales, pero tu paciente tiene tendencia a sangrar, ¿no es cierto? Muchas veces el paciente ya sabe. Le sacaron la muela del juicio y sangró 3 días. Aunque poco, eso no es normal. Entonces, ahí sí. ¿Es obligatorio para todos los pacientes? No, no es obligatorio. En la función renal vamos a hacer urea y creatinina porque es importante saber si es que mi pacientito tiene su riñoncito funcionando. Muchas veces dentro de la cirugía se va a utilizar contraste o se va a utilizar medicamentos que requieren depuración renal. Y si es que tenemos alteración, tenemos que modificar las cantidades, no te lo tenemos que sacar al paciente de sala. Solamente hay que modificar a la situación del paciente. Siempre se toma la glicemia en ayunas y en el caso de un pacientito con diabetes mellitus se toma la glicemia en ayunas el mismo día de la cirugía. Queremos mantener ese pacientito con una buena glucosa. Y también es muy importante las infecciones que no se notan. Ya hemos hablado de la hepatitis B y C con las pruebas que hemos indicado para diagnóstico inicial y VIH tiene su propia clase, así que no la vamos a hacer hoy día. Hoy día solamente vamos a hacer sífilis. Lo que sucede con sífilis es que el paciente a veces no se da cuenta y tiene bastante tiempo. ¿Se acuerdan qué tenían que responder? Sí les dije, ¿cierto? ¿Qué tenían que responder cuando están haciendo diagnóstico diferencial el día de... ¿Quedan ustedes en el último día de clases? Teórico práctico. Eso es. El día del teórico práctico, no sé, cuando ya se les agoten los diagnósticos diferenciales, ¿qué van a decir? Tuberculosis. Tuberculosis primero, muy bien, tienen razón los compañeros. Luego, sífilis, muy bien. Y luego, cáncer, excelente. Ven, ya tienen los 3 últimos días, pero por favor tiene que haber unos cuantos antes, ¿no es cierto? Por lo menos unos 3. ¿Sí? Entonces, como son 5 alumnos, alcanza para todos. ¿Sí? Sífilis puede atacar cualquier órgano y puede semejarse a otras infecciones. Por eso a veces el paciente no sabe ni que tiene sífilis. ¿Por qué? Porque no causa ningún tipo de dolor. Entonces, a pesar de que aparecen heridas en el cuerpo, el paciente al no sentir dolor dice, pues, será cualquier cosa. ¿Entendido? Entonces, por eso ya no vamos a abocar así. Pero, si es que estoy en un caso de emergencia, tengo que sospechar si es que mi paciente también tiene una infección. Este es el caso de la apendicitis. Ahora, ¿operamos al paciente o no lo operamos? Hay que hacer una buena evaluación y dentro de eso están los reactantes de fase aguda. Los más importantes son PCR y la velocidad de sedimentación globular es más que todo para los casos de más larga data. En el caso, por ejemplo, de emergencia, generalmente solamente trabajamos con PCR porque es el único reactante de fase aguda que se hace en laboratorio de emergencia. Si me van a pedir una velocidad de sedimentación globular a las 2 de la mañana, no conozco un laboratorio que te responda. Sí, la mayor parte te va a responder, no es examen de emergencia, espere a que abra el laboratorio central. Listo, que abre a las 5:30, pero aún así, a las 2 de la mañana es y si es para que el paciente se vaya de alta, jóvenes, no, pues, ¿por qué? Porque la afectación de la velocidad de sedimentación globular por lo menos tarda 6 días desde iniciada la inflamación. Si está 6 días inflamado, no es una emergencia y puede mantenerse por meses. Entonces, de emergencia no es para estudios de más larga duración. Entonces, para evaluar si es que el riñoncito y la función respiratoria están yendo bien para la parte aguda, tenemos que el AGA y los electrolitos, ¿no es cierto? Ese es otro capítulo. AGA y electrolitos es en la tercera fase. En el paciente con diabetes mellitus es muy importante asegurarnos de que ha tenido un buen control glicémico. A mejor control glicémico, menor cantidad de complicaciones quirúrgicas, sobre todo si es un paciente con una cirugía programada. Por eso en este caso es ideal tener una hemoglobina glicosilada controlada, ¿no es cierto? Que me indique que hay menos riesgo para ese pacientito. En una mujer siempre tienen que descartar embarazo. Volviendo al ejemplo de el caso más frecuente en emergencia, apendicitis. Jóvenes, sí hay muchos casos donde puede haber problemas relacionados al embarazo. Bueno, o al hecho de ser una mujer en edad fértil. Primero, el síndrome de Mittel-Schmerz. ¿Cómo va mi alemán? Fatal, ¿no es cierto? ¿Alguien sí entendió? No. Sí me han dicho que varios comienzan en alemán. Bueno,
Durante la ovulación, por un sangrado excesivo, se puede producir dolor en la fosa ilíaca, donde es más complicado cuando el dolor es justamente en el lado derecho, porque toca ovular del lado derecho. Entonces, si es que se ve, tienes que descartar que no sea un ectópico, porque un ectópico tiene que entrar a sala, pero por razones totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante siempre descartar embarazo, porque si es una paciente mujer, te van a decir, le han hecho prueba de embarazo, y si no, se espera a que le hagan la prueba. Entonces, por eso hay que estar muy atentos en lo que es emergencia. ¿Listo? Muy bien. Para banco de sangre podemos pedir la compatibilidad de unidades. En estas unidades somos bien generales porque hay diferentes elementos que puedes necesitar dependiendo de tu cirugía, y eso lo vamos a ver la próxima clase cuando hagamos banco de sangre específicamente. Porque banco de sangre no solo tiene sangre, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer un perfil hepático completo para mi pacientito con cirrosis para que no se me complique. ¿Listo? Entonces, cuando mi paciente está en emergencia, generalmente estamos pensando, una de las cirugías de emergencia más frecuentes es la apendicitis. Entonces, ¿cómo sabemos si es que mi pacientito está infectado? La segunda que va en frecuencia es la colecistitis aguda, que puede estar también infectada, ¿no es cierto? Entonces, si tienes más de 10.000 leucocitos en general, eso más podría ser inflamación. ¿Listo? Pero cuando ya tienes más de 25.000, ahí sí hay una alta sospecha de que el paciente, aparte de eso, tenga una infección. ¿Y cómo refinamos este diagnóstico? Con la desviación izquierda. Desviación izquierda es un término casi jerga. Hay gente que no la reconoce, no hay un parámetro que diga esto es desviación izquierda, y es muy frecuente utilizar como punto de corte 4% de abastonados. Si alguien les dice que es otro número, está bien, porque literal no existe. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los neutrófilos se producen continuamente en la médula y se quedan cerca de la salida, de tal forma que en caso de ser necesarios puede salir una gran cantidad de neutrófilos maduros, funcionales, y estos de aquí sí más bien se queman bien rápido. Dentro de las 6 primeras horas es donde se produce la mayor bajada, y se dice de que en 10 horas ya desapareció el neutrófilo. ¿Cómo que desapareció? Fue a buscar si hay inflamación, fue a revisar, porque va de chismoso a todo lado a ver si es que hay algo que fagocitar, o fagocitó algo y se murió. Entonces, por eso el recambio de neutrófilos es bien frecuente, pero teniendo en cuenta que tenemos esta como que reserva, si es que comienzan a salir abastonados, significa que los neutrófilos se están gastando mucho más rápido de lo que la médula puede hacerlos madurar. Inclusive se llama desviación izquierda por las formas inmaduras, que de acuerdo a nuestro dibujito están pues más a la izquierda. ¿Se acuerdan? El blasto estaba del todo a la izquierda y la célula madura estaba hacia la derecha. Es en serio, no es chiste, es en serio. O sea, por eso se llama desviación izquierda. Algunas veces pueden salir células más inmaduras, como promielocitos o promelomitocitos, que a veces dicen, doctora, acá hay un promielocito, y tu paciente tiene infección. Sí, entonces es normal. Pero dicen, ¿no tiene leucemia? No, tienes una desviación izquierda bien desviada, porque hay pacientitos que te llegan a tener 12, 15 de desviación izquierda, eso ya está bien feo. Si tienes más de 10% de desviación izquierda, es muy probable que tu paciente esté ya en sepsis. Pero no son cortes reales, entonces por eso es muy importante evaluar cuánto estamos viendo. Y si alguien les dice que la desviación izquierda no existe, también es cierto. ¿Listo? Tenemos que ver en qué circunstancia estamos hablando. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces el sistema no cuenta a los abastonados como neutrófilos. Entonces, pareciera que hubiera discordancia, pero no, la neutrofilia la tenemos que contar entre las formas maduras y las formas inmaduras. Entonces, porque a veces dicen, no, pero es que no es suficiente. No, esa es la forma de trabajar. Y sobre todo, entre más elevados los neutrófilos, más riesgo de que este sea un proceso infeccioso agudo o que tu paciente esté entrando en sepsis. Recuerden ustedes que para uno de los criterios de sepsis es que haya más de 10.000 neutrófilos. ¿Listo? Pero no te exige desviación izquierda. La desviación izquierda es mucho más frecuente en infecciones bacterianas, pero no es exclusiva. Y como todavía tenemos gente que dice que no existe, mejor todavía, ¿cierto? Muy bien, vamos con hemostasia. Hemostasia tiene 3 pasos. Paso 1, el vasoespasmo o hemostasia primaria. Paso 2, la coagulación.
Paso 3, degradar el coágulo, porque después de hacer desorden hay que volver todo al orden. Normalmente la degradación del coágulo ya la hemos estudiado. Esta se evalúa mediante el dímero D, que hemos dicho que siempre va a estar presente en bajas cantidades, pero cuando nos da positivo es donde sospechamos de que hay una mayor degradación. ¿Listo? La hemostasia primaria sí la podemos, ¿cómo se dice? El vasoespasmo no tiene examen específico, pero allí se trabaja en conjunto con las plaquetas, ¿cierto? Y ya habíamos especificado que en este caso es la evaluación funcional, es el tiempo de sangría, porque en el hemograma ya hemos contado las plaquetas. Existen algunos casos, que son muy pocos, donde tienen las plaquetas normales pero no coagulan, y eso lo podemos identificar mediante un tiempo de sangría que sí debe estar menos de 3 minutos. El tiempo de sangría no te sale menos, o sea, no tenemos un paciente que tenga 1 segundo, no. Generalmente nos aprendemos nada más el límite superior porque no hay una disminución, o sea, no hay un acortamiento del tiempo de sangría, eso no existe, ¿entendido? Ahora, la hemostasia secundaria se basa en la formación de fibrina, ¿cierto? Pero, ¿de dónde viene la fibrina? Del fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno es una evaluación de coagulación, pero no es frecuente. El fibrinógeno solamente se dosa en casos específicos. Por eso, si andan pidiendo fibrinógeno por ahí, van a pensar que el paciente tiene una cosa rara. ¿Listo? Entonces, no es por si acaso, ¿entendido? Tú tienes que pedir el examen y decirme qué esperas. Generalmente, ¿cómo evaluamos la cantidad de fibrinógeno? Usando el tiempo de fibrina. Si es que tu tiempo de fibrina está bien, es obvio que hay suficiente fibrinógeno o no. ¿Por qué es preferible esta evaluación? Porque es funcional. Te está diciendo si coagula o no coagula. ¿Sí? ¿Por qué? Jóvenes, a veces cuando hay poquitos en la clase, eso he visto que pasa, hay 8, 9, ¿no es cierto? Así 10, y todavía justo vienen a supervisar que pedimos aulas de 70, ¿no es cierto? Y esos 8 o 10 pueden se hacen valer por toda la clase. Sí, normalmente sí, porque no nos tienen que quitar la clase, pero por eso les digo, la prueba funcional es más relevante para la persona que está tomando decisiones, ¿no es cierto? Porque puede haber un poquito menos, pero si funciona, todos tranquilos. Para que se produzca la fibrina, necesito de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Muy bien, ¿quién me va a reclamar de que esto ya pasó de moda? De que los tiempos de la coagulación ahora son 3 y no son vías. ¡Qué regios y divinos! La coagulación ha cambiado, solamente se mantiene la vía extrínseca y la vía intrínseca porque es muy didáctica, y en segundo lugar porque es sumamente fácil para explicarles a ustedes la utilidad de los exámenes que estamos pidiendo. La vía final común es por la enzima que va a llevar a la formación de fibrina, participa con el factor 10 o 10 en inglés. Entonces, ¿cómo le pondrían, si fueran mis alumnitos de primer año en bioquímica, qué nombre, y les acabo de enseñar enzimas, qué nombre le pondrían a la enzima que rompe al factor 10? Tenaza, ¿no es cierto? Una cosa más lógica. Ese es como su apodo para saber que es la escisión o la fragmentación del factor 10 se puede hacer de forma explosiva en la vía intrínseca, y por eso el tiempo es bien cortito, de 10 a 15 segundos, o se puede hacer de forma lenta por la vía intrínseca, y por eso el tiempo ya a veces aceptamos hasta 45 segundos porque es más lento, ¿no es cierto? Pero realmente este de TEN-ASA es una mnemotecnia didáctica, ¿no es cierto? Después, y van a escuchar a veces que alguien lo tradujo textual, ¿no es cierto? La tenaza extrínseca y la tenaza intrínseca. Y yo, está bien, yo les he dicho que los estudiantes de medicina le han puesto nombre a todo, pero este no va a pegar, criaturas. Sí, este ya fue demasiado creativo, ¿listo? Entonces, muy importante, la vía extrínseca se evalúa mediante TP y la vía intrínseca se evalúa mediante TPT o TPTA. Es exactamente lo mismo, criaturas, no vamos a pelear con eso. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Todo debe terminar en fibrina, que proviene del fibrinógeno. ¿Quién es responsable de esto? La trombina, ¿no es cierto? ¿Y quién va a activar la trombina? El complejo formado por el factor 10 a activar. Entonces, ¿por qué tenemos dos vías? Sobre todo estamos hablando de dónde se produce. La mayor parte de la vía intrínseca es por liberación, o sea, hay un trauma en un vaso sanguíneo y se van a liberar
el factor tisular, que son trocitos de célula. Alguien está diciendo socorro, nos estamos muriendo, ¿cierto? Y tiene que ser muy rápida para poder reaccionar. Este es un uso de la gravedad. Se desconecta y se muere. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿ya lo viste? De que del lado extrínseco vamos a tener como factor limitante el 7. El 7 tenemos que recordar que es un, ¿cómo se dice? Es la vía intrínseca, perdón. La vía extrínseca. Conocemos encontrar el factor 7. No es el factor 7 acá. El factor 7 es un factor dependiente de vitamina K y es el que se va a gastar más fácilmente porque a cualquier estímulo, sobre todo ustedes chocándose con las esquinas de las mesas, eso es bien frecuente, ya es un estímulo para que haya reparación de pequeños vasitos, entonces por eso se gasta bien rápido. ¿Listo? Y por eso este se modifica muy rápido. En el caso del lado intrínseco, vamos a reaccionar a cualquier cosa que tenga cargas negativas. Parte de las células dañadas, sobre todo la matriz intracelular, tiene una mayor cantidad de cargas negativas y entonces eso va a activar. Aquí hay varios factores. Los que tenemos que recordar de Leison, el 8 y el 9 por su asociación a hemofilias. ¿Hemos puesto hemofilias en los casos clínicos? ¿No alcanzó esta vez? Bueno, pero por su asociación a las hemofilias, ¿no es cierto? Y entonces por eso explicamos que tengo que hacer los dos exámenes, el TP y el TPT, porque estoy evaluando eventos distintos de la coagulación. Normalmente no se hace el TT, el tiempo de trombina, porque asumimos de que los defectos de fibrinógeno son muy raros, entonces ya tendrías que hacer algo muy específico para pensar en eso. Entonces, estos son todos los tiempos de coagulación. Por ejemplo, incluye el dímero D, que no pedimos para cirugía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, igual que el fibrinógeno. Es parte de la... ¿Por qué les enseñamos esto? Porque este es el perfil completo. Cuando tu paciente tiene un problema de coagulación, ya sea más o menos, que no tiene explicación todavía, o sea, cuando estamos en la fase de diagnóstico, el perfil sí se pide completo. Vía extrínseca, vía intrínseca, vía final común, cantidad total de el sustrato del coágulo y trombolisis. ¿Entendido? Ese es el perfil básico completo. Hay un perfil extendido para los casos de cosas raras como síndrome antifosfolipídico o mordedura de ofidio. Por favor, un ejemplo de ofidio. Sí, creo que los voy a poner a escribir. Serpiente. Cualquier serpiente, la que más les guste. Tenemos en la selva un montón de ellas. Por montones, ¿no es cierto? Y tenemos encima turistas que se meten a la selva como si fuera un lugar feliz y llegan mordidos. Normalmente no sabes quién es, pero bueno. Entonces, sí pasa cuando sucede. Entonces, estábamos en el tiempo de protrombina y hemos dicho que es muy importante para la vía extrínseca y el control de warfarina. Jóvenes, la warfarina no es tan popular como anteriormente era, pero sí hay una circunstancia. Existe un pariente de la warfarina que en emergencia nos anda sacando locos. ¿Por qué? En los intentos de autolisis se puede ingerir un pariente de la warfarina, más conocido como racumín. El veneno para ratitas es un tipo de warfarina, pero digámosla así, sin procesar. La warfarina era muy fuerte, se fue procesando para generar las versiones terapéuticas, ¿listo? Pero sí, es que por eso es muy importante saber qué se tomó mi paciente, porque si el caso fue de un veneno de ratitas, puede ser que se haya tomado un tipo de cumarínico. Los cumarínicos son la base, ¿no es cierto? Que son muy fuertes, entonces tu paciente puede comenzar a sangrar, ¿no es cierto? Entonces él también lo controla con TP. Jóvenes, el INR es bien simpático. Necesitas el tiempo de paciente, necesitas el tiempo normal de tu laboratorio y necesitas un índice estandarizado que depende del lote. ¿Ustedes lo tienen que saber? No. Lo que tienen que saber es que el INR es confiable para comparar entre laboratorios. ¿Por qué? Cada laboratorio tiene estas constantes, el PT normal y el ISI,
y con eso hace que sea homogéneo el INR. El INR es de las cosas que puedes comparar en el laboratorio sin miedo, ¿entendido? Entonces, eso es muy importante. ¿Al INR hay que tenerle confianza? Sí. Y el INR es porcentual, por eso les dije que ese valor sí tenían que saber. ¿Cuánto era lo normal de INR? 20% de variación, muy bien, de 0.8 a 1.2. El 1.3 está en debate. Hay mucha gente que dice, pero si ya tiene 1.2 o 1.3 es casi lo mismo, ¿cierto? Ya, depende, si es que tu laboratorio dice que es 1.3, pues ya. Si tu laboratorio dice que es 1.2, ya. Pero es muy importante que tengan eso en su cabecita. Generalmente de INR tenemos uno y un poquito. No hay acortamientos. O sea, no es que vayan a decir, ¿qué pasa si mi paciente tiene 0.5 de INR? Eso no he visto. No hay. Entonces, listo. En el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada, de donde viene su sigla TPTA, estamos tratando de ver cómo es que coagula el paciente en el lado intrínseco, colocando los cofactores que se necesitan para esa vía. Es bien curioso que para hacer las pruebas de coagulación hay que tomar la sangre con un anticoagulante especial que se llama citrato. Muchas veces cuando ustedes se olvidan de hacer estos parámetros de coagulación, vienen al laboratorio y dicen, ¿no le pueden hacer con otro frasco? No. Por eso es muy importante entender que el frasquito de anticoagulante tiene que ser con citrato. Si no es con citrato no procede, porque no te va a dar ninguno de los tiempos. Y cuando se les olvida eso, acuérdense que el perfil básico de coagulación sí es examen de emergencia. ¿Listo? TP, TPT, sí están dentro del laboratorio de emergencia, ¿no es cierto? Una de las emergencias más grandes que el interno no sabe que son indispensables para entrar a sala, ¿no es cierto? Entonces van corriendo con su tubito a emergencia para que les haga. Pero bueno, ¿cómo es que se altera? En el caso del TP, vamos a tener en primer lugar la warfarina. Jóvenes, ¿han visto la deficiencia de vitamina K ya? ¿Sí? ¿Han hecho esa clase? ¿Existe la deficiencia de vitamina K? ¿Han visto propaganda que diga, toma vitamina K? ¿Se toma? Ahí hay controversia. Las nuevas tendencias dicen que la vitamina K3 es mucho mejor. En los seres humanos que tienen flora, normalmente no se requiere de vitamina K. Pero ¿cómo es que mi paciente pierde la flora? Por su nuevo amor, ¿no es cierto? Han abandonado a todos los antibióticos del tercer año para declararle su amor incondicional. ¿Cuál es su crush de este año? Ay, no, esa era la del tercero, por favor. Acitromicina. La vancomicina, ¿no es cierto? Después de tener la felicidad de recetarle vancomicina a su paciente por unos cuantos días, puede hacer deficiencia de vitamina K porque se cargaron toda la flora. ¿Listo? Entonces, se recuerdan que uno de mis objetivos, no me digan que no han superado el crash de la ceftriaxona. Bueno, solucionaremos su crash de ceftriaxona, pero el objetivo principal de microbiología es que superen su crash a la vancomicina. Eso está lleno de red flags. No, es una relación tóxica literal. Ese chiste lo van a entender ese día. ¿Entendido? Entonces sí hay deficiencia de vitamina K por antibióticos. ¿Entendido? Los más frecuentes en el caso de la TPTA vamos a tener las heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. No nos pagan, jóvenes, pero la más frecuente actualmente en uso es la enoxaparina. ¿Listo? Y entonces, tiene un rango de seguridad muy amplio, pero lo dejamos al paciente, así que se ponga las enoxaparinas que quiera, a la hora que quiera. Vienen pacientitos, ay, es que me olvidé y me puse la inyección en la mañana porque estaba viajando y allá era la mañana, pero cuando llegué aquí de nuevo era la mañana y entonces me puse otra. Pasa, sobre todo cuando están en 3 usos horarios distintos, tú dices, ¿y cuánto se ha puesto? No sé, pero se me han acabado. Y la cajita es de 12, pero bueno. Entonces, hay que hacerles un control, sí, les hacemos TPTA. Si se le ha pasado la mano, se va a alargar, pero es poco frecuente porque su rango de seguridad es bastante alto, pero hay que estar al ojo, ¿no es cierto? Si no sabe si se ha puesto 3 o 6 ampollas, es necesario hacerle un control, por si acaso. Entonces, ¿qué le hacemos? TPTA. Luego está, estos son los nuevos anticoagulantes. ¿Se acuerdan de que el factor 10 era el principal responsable de activar a trombina? Entonces dijeron, ¿qué mejor forma de anticoagular a la gente que inhibir factor 10 con anticuerpos monoclonales?
eso es anticoagulación a otro level, no tenemos mucho, son específicos, tienen unos nombres impronunciables. Sé que hay dos, pero no me recuerdo los nombres actualmente, pero tienen la X y la A en el medio. No, ese es otro. No, ese es anticoagulación. Por eso. También estos son los que están actualmente utilizándose, y también podemos utilizar el TPTA, y puede ser que se hayan visto afectados porque mi paciente está recibiendo esa medicación. ¿Cuáles son los más frecuentes para que los dos estén mal? Primero, en la enfermedad hepática. Por eso mi pacientito con cirrosis es necesario que tenga más exámenes para que esté más atento de qué cosa va a necesitar. Jóvenes, no van a decir que no lo van a operar, ¿no es cierto? No están los cirujanos. Piden los exámenes para ver cómo arreglan las cosas, pero es importante. Si el paciente requiere cirugía y la coagulación intravascular diseminada, que generalmente va a suceder en situaciones de sepsis que son muy frecuentemente ocasionadas por infecciones bacterianas. Ahora sí vienen las cosas medio sospechosas, ¿no es cierto? En el caso del TP, que haya deficiencia de otros factores de coagulación, porque yo les he dicho que 7 depende de vitamina K, pero no es el único. La mayor parte de factores se sintetizan en hígado, y los más importantes que dependen de vitamina K son el 2, el 7, 9. eso sí, yo me acuerdo que son los 2 y el 7. Y este de aquí, que es una cosa bien rara, el síndrome antifosfolipídico es una de las causas de abortos recurrentes que es más difícil de diagnosticar. ¿Tan solo le da a las señoras embarazadas? No, les da a varias personas, pero una de sus sintomatologías más frecuentes es que tu pacientita se embarace y espontáneamente lo pierda al bebé. Muchas pacientitas tienen 3 o más abortos previos, y de ahí recién les hacen las pruebas de coagulación. ¿Listo? Entonces, muy importante completar en el caso de que la señora haya tenido un aborto espontáneo. Y aquí, en el lado de la TPTA, vienen las cosas raras. La enfermedad de von Willebrand, porque este no tiene nada que ver nada con hígado, este viene de endotelio, y esta tiene un componente genético, y es un problema de coagulación. Las hemofilias A y B. A es 8, B es 9. Pero actualmente estos pacientitos ya no nos dan problemas. El factor 8 y el 9 vienen en ampolla. Y el anticoagulante lúpico se parece muchísimo al veneno de ofidio, te da las pruebas hechas un horror, y tiene un perfil de coagulación ampliado con las pruebas de mezcla y los anticuerpos específicos. Los dos últimos, sobre todo, son difíciles de diagnosticar, pero por lo menos ya sabes, los dos últimos, o sea, el último caso, que eso sí lo mandas al hematólogo, ¿no es cierto? Cuando está muy raro y no obedece a lo que tú sabes. Entonces, en el tipo de trombina y fibrinógeno, si es que estás sospechando un problema más serio, pues lo generalmente los tomas juntos. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno definitivamente va a tener que estar en una cantidad apropiada para que pueda formar el coágulo. Muchas veces hay deficiencia de fibrinógeno que no se nota, y por eso terminamos con las pruebas de coagulación alteradas. Y el tipo de trombina, ya les dije, es que va a ser la vía final común, y que generalmente lo que estamos viendo es que se forma el coágulo cuando tú les pones el cofactor de trombina. ¿Sí? Todo esto se hace de la misma botellita. Todas las pruebas de coagulación que hacemos, salvo fibrinógeno es de bioquímica, tienen que hacerse con citrato. ¿Sí? El citrato es el tubito celeste, o sea que si a tu paciente no le han tomado tubito celeste, tu paciente no tiene pruebas de coagulación. Porque a veces dicen, pero yo le pedí tiempo de coagulación. Eso ya no hacemos, jóvenes. El tiempo de coagulación ha sido cambiado por TP, TPT y TT. ¿Listo? Entonces, si hay personas que dicen que creen que tiempo de coagulación se refiere a que han pedido esos 3, no, es mentira. ¿Listo? Entonces, a veces pues tu paciente no tiene. Listo, entonces hasta ahí va lo que corresponde a coagulación. Habíamos dicho que en el caso de tamizaje infeccioso teníamos solamente RPR. Entonces, RPR es bien interesante, y deben saber que el carbón que estamos observando está unido a cardiolipina. Cardiolipina es un fosfolípido de mitocondria. ¿Por qué se estaría exhibiendo? Porque las células se están muriendo. Entonces, esto va a suceder en la forma activa de sífilis y en otras patologías. Ahí sí hay que tener cuidado. La gestante y el paciente abuelito te dan RPR reactivo generalmente a 2 DILs. O sea, ustedes dicen, ¿tiene sífilis o no tiene sífilis? No, no tiene sífilis. Uno está viejito y el otro está embarazado. Pero hay que tener cuidado en eso, verificar que se hayan hecho las diluciones completas. Las diluciones completas son hasta 1/16.
Si es que en el laboratorio tú verificas que hicieron las diluciones y que se hizo negativo posteriormente, estamos hablando de un caso de falso reactivo, ¿no es cierto? Entonces, eso le tienes que decir al cirujano para que no piense que no hay que operar al paciente. Ahora, veamos a los casos de emergencia. Si mi pacientito, por ejemplo, hemos dicho, el caso más famoso es la apendicitis, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, jóvenes? Toda inflamación comienza con una culpable. ¿Saben quién es culpable de la inflamación? La interleucina 6. La interleucina 6 va a estimular la producción, en primer lugar, de procalcitonina, que viene después, y en segundo lugar, de PCR. ¿Cómo que en lugar? Va en orden. La interleucina 6 tiene un tiempo de vida ultra corto, aproximadamente 6 horas. O sea, dice, socorro, 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 y se va. Punto. Ya dejó todo hecho un caos. Entonces, esto va a llevar a la producción excesiva de procalcitonina y posteriormente de PCR. ¿Entendido? Entonces, por eso se llaman reactantes de fase aguda, porque pueden responder a muchos orígenes, las infecciones, los golpes, un infarto, enfermedades autoinmunes e inclusive la neoplasia pueden incrementar los niveles de interleucina 6 y por lo tanto alterar estos. Pero por eso es muy importante tener el tiempo que estamos observando, ¿no es cierto? Por eso es que en casos agudos la procalcitonina tiene mayor validez, porque es así, sube y baja, sube y baja. Entonces por eso necesitamos una variación del 25% en mis reactantes de fase aguda para saber que realmente es un problema agudo. Porque ustedes dirán, doctora, pero entonces en el caso crónico, allí no sirve para control. Como ustedes ven, hay muchos reactantes de fase aguda, como les había dicho, la ferritina avanzada, ¿cierto? Y los que disminuyen generalmente tenemos que aprender es la albúmina y la transferrina. Entonces muchos vamos a hablar de la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y la otra que no está justamente ahí. ¿Cuál es? La procalcitonina. Entonces la velocidad de sedimentación, ¿de qué depende? De fibrinógeno. O sea, el fibrinógeno hace como unas escaleritas donde los glóbulos rojos se van hasta el fondo. Es como que hicieron unos resbalones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente no tiene fibrinógeno, no tiene resbalones, ¿cuándo va a tener la velocidad de sedimentación? No te va a salir, ¿listo? Entonces, si tu paciente tiene una inflamación crónica y aparte hipofibrinogenemia, no vas a tener incremento de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, en las infecciones sí hay un buen aumento, pero comienza en el día 6. Nadie va a esperar a que un apéndice aumente la velocidad de sedimentación globular, ¿verdad? Muy bien. Las neoplasias malignas no tienen tanto aumento de la velocidad, pero algunas veces te sirve como sospecha. En las enfermedades inflamatorias que nos ayuda sobre todo es artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. En el caso de la anemia, va a parecer que la velocidad de sedimentación es más rápido, pero porque son poquitos glóbulos, ¿no es cierto? Si yo tuviera que vaciar la clase de medicina, ¿cuánto me voy a tardar? Muy poquito, ¿no es cierto? En la otra clase había creo que 10. Y si tuviera que vaciar esta clase, me voy a tardar mucho más. Es lo mismo, ¿listo? En el caso de la anemia tampoco invalida la prueba. O sea, una velocidad de sedimentación globular tiene una interpretación regular en casos de anemia. ¿Listo? Muy bien. Las otras son menos frecuentes y obviamente no van a ayudar. Esta prueba también tiene que hacerse con pedido especial, pero esta sí la pueden rescatar porque esta es del mismo tubo de hemograma. O sea, si tienes una prueba de hemograma y te olvidaste de que decía que había que hacer velocidad de sedimentación globular, puedes ir y recuperar ese mismo tubo y se puede realizar. Tarda nada más 1 hora, porque dicen, no tienen un equipo, no. O sea, la prueba es dejarla ahí tranquila 1 hora y darte la respuesta. La proteína C reactiva es una sustancia que reconoce PAMPs. ¿Qué es un PAMPs? Es una región conservada de muchas moléculas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la proteína C reactiva tiene capacidad de unirse a células que se están muriendo, capacidad de unirse a bacterias y capacidad de unirse a complementos. Ustedes ya, o sea, ¿a qué se pega? Se pega al fosfolípido fosfocolina. Es decir que si es que tienes fosfocolina, ¿por qué la celulita? No debes ir exhibiendo fosfolípidos, eso es indecente. Entonces viene la proteína C reactiva y lo marca. Lo marca para que se la coman. Entonces, en este caso, la indecencia le cuesta la vida, ¿no es cierto? Pero de una forma limpia, sin mucha inflamación. Lo mismo para el complemento y para las bacterias. Si es que te encuentras una bacteria y la PCR se le pega, es más fácil que sea fagocitada. De hecho, es como decir, fagocítame, una cosa así, ¿listo? Entonces,
Por eso es que va a unirse a varias circunstancias y va a incrementarse en varios tipos de inflamaciones porque no sabes cuál es el problema, no sabes si es una célula que se está portando mal, no sabes si es que fue culpa de una bacteria, no sabes si es que es un exceso de complemento y cosas así, ¿no es cierto? Y entonces va a favorecer que las bacterias, por ejemplo, sean eliminadas por el complemento o sean fagocitadas. Ahora, la proteína C reactiva también es un lío, como que es un lío. Hay gente que no cree en ella. ¿Listo? Entonces, también es cierto que los valores intermedios son complejos. ¿Por qué? Lo normal es que tengamos muy poquito y todos vivimos en la paz del Señor. Este es el problema. El incremento pequeño de la proteína C reactiva se vio asociada con muchas enfermedades. O sea que un pacientito con diabetes, el paciente que SAPOS es apnea del sueño. ¿Listo? Entonces, esos pacientes van a elevar su proteína C reactiva y eso aumentaría los niveles de inflamación y habría mayor riesgo de otras enfermedades, pero no tiene prevención. O sea, ¿qué se le dice al paciente? De que mejore su dieta, vigile su ejercicio y haga lo posible por tener buena calidad de sueño. O sea, el paciente va a decir, o sea que, sin vivir bien. Por eso es que no ha tenido mucha relevancia, no ha sido muy famoso, ¿entendido? Esta sí es muy importante. Cuando tienes más de 1 grado, sí tienes una inflamación aguda. Y si es que tienes más de 10, lo más probable es que sea bacteriana. Generalmente esto me lo piden, me persiguen y me acosan para ver si es que es apendicitis. Porque en el apendicitis siempre hay una alteración bacteriana porque el apéndice está rellenito de bacterias. Entonces, si tiene cuadro más la PCR elevada, garantía de que te van a aceptar una sal. Entonces, generalmente se trabaja con la velocidad de sedimentación para el control. Como les había dicho, para la artritis reumatoide y otras enfermedades va a ser importante. En el caso del lupus, no siempre te da un valor, o sea, no todos los pacientes con lupus van a tener una PCR en el mismo sentido. Entonces, por eso la relacionas con la velocidad de sedimentación globular. Y como les había dicho, como es muy valiosa, jóvenes, para cuando tienes que terminar el tratamiento de una infección. Si la PCR está bajando de manera consistente, puedes ir pensando en que tu paciente tiene mejor pronóstico. ¿Listo? Entonces ahora la procalcitonina normalmente se produce para la producción de calcitonina, pero si es que hay procesos agudos se va a producir en otras áreas y por eso va a aumentar. El único momento de la vida donde no te va a servir para sepsis es durante los 3 primeros días de nacido. El neonato tiene la procalcitonina elevada hasta las 72 horas de vida. Por eso, si es que quieren utilizarla en pediatría, tienen que buscar las tablas de procalcitonina por hora. ¿Listo? A partir del 4.º día, sí, ya puedes decir que una procalcitonina elevada incrementa la posibilidad de sepsis. ¿Por qué? Deberíamos tener muy poquita procalcitonina. Y esto nos dice que el paciente está sano. Conforme va subiendo, está incrementando la posibilidad de infección. Si tienes más de 2, la infección se está haciendo sistémica. Si tienes más de 10, tu paciente está en sepsis y después de eso, tu paciente ya está entrando en shock séptico. Es muy importante medirla de forma secuenciada para ver su variación. Si es que esta comienza a bajar, sobre todo cuando llega a un 80% de su nivel pico, significa de que ya puedes ir pensando en retirar los antibióticos. Y por último, nuestro pacientito operado iba a ser de próstata. Han cambiado los criterios de próstata, ahora se hace los cortes por edad, es mucho más específico. ¿Por qué comenzamos a los 40 años? Jóvenes, los pacientes que tienen un familiar con cáncer de próstata deben iniciar el tamizaje a los 45 años, porque es desde entonces que ya puede comenzar a aparecer el cáncer de próstata. Nuestro punto de corte para la PSA total es 4 nanogramos. Si tiene menos, pues todo tranquilo. Si tiene más de 10 jóvenes, entra biopsia. Eso no lo duda nadie. Hay que saber si esto es cáncer o no es cáncer. ¿Y qué hacemos de 4 a 10? Uno de los primeros que podemos hacer es la PSA libre. Si es que tu PSA libre está más de 20, una de las guías dice más de 25. Se están peleando ahí, no nos vamos a meter en eso. Si es que está en un nivel mayor a 20, tu paciente solamente requiere seguimiento. Pero la PSA libre no es tan sensible como los nuevos índices. La densidad de PSA va a comparar la PSA por los gramos o centímetros cúbicos de glándula prostática. Y esto sí es importante. Si tienes más de 15, más de 0.15, es altamente probable que eso sea un cáncer, tiene que ir a biopsia. Y luego viene la velocidad de PSA.
Estos son los pacientitos que tienes duda y entonces les haces por lo menos 3 mediciones en los últimos 18 meses. Y si es que hay un aumento mayor a 0.75 nanogramos en un año, ese pacientito tiene mayor riesgo. Ese pacientito tendría que ir a tomografía o MRI. ¿MRI? No, MRI es resonancia, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde están todos los que hacen con la competencia? MRI es resonancia. Entonces, se sugiere que en esos casos se hace la resonancia de próstata para decidir si es que se va a hacer biopsia y dónde, de tal forma que puedas ubicar exactamente dónde hacer la biopsia y poder diagnosticar antes el cáncer de próstata. Estos dos han probado tener mayor sensibilidad que el índice de PSA libre, PSA total. ¿Entendido? Seguramente ustedes ya sabían todo eso de su clase de práctica, ¿no es cierto? ¿Preguntas? Han ganado la libertad. Ya pueden correr.